las epidemias, las pandemias en la historia, ¿no? Este es un tema que hace ya unos años, puede ser hasta unas décadas, ha comenzado a interesar a los historiadores. Son fenómenos que afectan hondamente a la historia humana. De ellos hay muchos rastros, ¿no?, en documentos historiográficos, pero no habían sido objeto, ¿no?, de recopilaciones sistemáticas. Salvo algunos tratados, incluso hay que decir, algunos autores árabes del siglo XV que ya se ocuparon un poco de esto. Pero sistemáticamente es ahora que comenzó, ¿no? Y entonces nos dicen cosas muy interesantes, ¿no?, sobre la muy estrecha relación que ha habido entre este mundo microbiano, ¿no?, desde los comienzos, estamos hablando ya desde el paleolítico, cómo han afectado la historia humana. No es posible que la interrelación, la verdadera simbiosis, ¿no?, entre las bacterias, los virus y el ser humano remonte a épocas incluso prehumanas. Es posible también que haya habido distintas fases de esta relación. No es posible que la sedentarización haya significado un aumento, ¿no?, de las epidemias, ¿no?, en el sentido de estas enfermedades extendidas sobre un amplio territorio. Lo que se ha dicho es que la vida nómada no podía tener complicaciones para la salud, pero no era propensa, ¿no?, a este contagio, precisamente por la necesidad que tenían los miembros de cada tribu, ¿no?, que eran muy aisladas, de moverse de acá para allá. La sedentarización fue un comienzo de estos problemas en ese sentido. El neolítico, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿no?, fue un paso más. Siempre nos lo han presentado, ¿no?, como fenómenos positivos, no como avance en la historia de la humanidad. Ahora un poco se está como reviendo esta posición. Incluso has hablado de este autor tan renombrado ahora, Harari, ¿no?, de una gran estafa, ¿no? Significó, por el contrario, un retroceso en los niveles de vida, en el tipo de alimentación, en la plenitud de la existencia del ser humano. Y también significó un aumento de estas epidemias, ¿no?, por el hecho de la convivencia del ser humano muy estrecha con los animales, ¿no? La ganadería significó que los animales estaban muy cerca. Y muy cerca quiere decir que a veces vivían en la misma casa. Y entonces la transmisión, ¿no?, algo que se ha puesto de moda en estos últimos meses, ¿no?, este tema de la transmisión de los gérmenes, de los virus de los animales a los humanos. Es algo que empezó a proliferar. Y más todavía con este otro fenómeno que también ha sido muy elogiado, muy alabado, muy ensalzado, que es la urbanización, ¿no?, el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades en condiciones premodernas significa hacinamiento, condiciones muy estrechas, ¿no?, falta de agua, desecho, ¿no?, desperdicios muy cerca del ser humano. Estas eran condiciones muy comunes, ¿no?, en todas las ciudades premodernas. Premodernas quiere decir hasta el siglo XIX y a veces hasta el siglo XX. Drenaje, agua corriente son apariciones muy, muy recientes. Entonces, con estas condiciones higiénicas, las ciudades se convertían en tumbas verdaderas, ¿no? Esa era la regla, ¿no?, tanto en el Antiguo Oriente, en China, en la Europa medieval, en la Europa premoderna. En las ciudades moría mucha más gente de la que nacía. Continuamente tenían que ser repobladas por migrantes desde el campo. Hubo algunas mejoras, se ha hablado últimamente, ¿no?, de la innovación que representaron las infusiones, el té en China, ¿no?, el uso pasivo del té, que significó el uso de agua hervida. Probablemente no sabían la relación directa, no conocían que la existencia de las bacterias, pero empezaron a notar que el consumo de té estaba asociado con una baja, ¿no?, en la enfermedad. Probablemente esto hizo que fuera posible una gran civilización urbana, ¿no?, que continuamente aumentara su población. Entonces la regla era que la población aumentaba, ¿no?, hasta cierto nivel y después llegaba una pandemia y disminuía otra vez. Ese era el ciclo general que se daba. Hasta que les digo, estas innovaciones que se empiezan a dar en los primeros siglos de la era común, de la era cristiana. También hay otro fenómeno asociado con esto, generalmente lo vemos como una señal de progreso, que es el establecimiento de redes de comunicaciones entre los grupos humanos, ¿no?, el aumento de las comunicaciones. Esto se es visto como un hecho positivo, pero el elemento negativo asociado es también la más fácil transmisión de las epidemias. El gran episodio en este sentido es la Gran Peste Negra de 1348. 1348 digo para dar un año, en realidad duró varios años, que desde el Lejano Oriente, digamos desde China, se transmitió por Asia Central, Medio Oriente y llegó hasta Europa. Era conocida sobre todo
en sus episodios europeos. Pero después se vio que también se vio en Medio Oriente. Esto fue posible precisamente por las comunicaciones que se habían facilitado con el imperio mogol, un grande mongoles, no recordemos que desde China hasta Persia, ¿no? Hasta Rusia, no había establecido comunicaciones rápidas, seguras, y esto permitió que no solo pasaran personas, las mercancías, sino también los gérmenes, las bacterias. Este gran episodio terrible en la historia del Viejo Mundo. Y el otro episodio, ¿no? Que es más conocido, ha sido más estudiado, ha sido más notado, ¿no? Es el que está relacionado con la conquista de América y la transmisión microbiana a las Indias. Por varias razones, este aislamiento de América no había permitido que los pueblos vivieran, no digo en ausencia de epidemias, también las hubo, ¿no? También las hubo, pero mucho menos que las del Viejo Mundo, ¿no? En parte por el aislamiento de las poblaciones, en parte por la ausencia de animales domésticos, eran muy pocos, ya lo sabemos, ¿no? Y en Mesoamérica, en la zona andina, pocos animales domésticos, pocas grandes enfermedades. Pero también pocas defensas naturales, pocos anticuerpos, ¿no? De las poblaciones indígenas, que se convierten en presa muy fácil con la invasión desde el Viejo Mundo, ¿no? La invasión, uno decía de los españoles, de los europeos, pero podía haber sido lo mismo con cualquier invasión, ¿no? Desde China, de África. De hecho, muchas epidemias están asociadas precisamente a los esclavos africanos. Y es entonces este episodio fundacional de la historia de América, ¿no? Que también nos pone en contacto con otra gran historia relacionada a las enfermedades. Y ahí aquí para terminar, ¿no? Quiero aludir, ¿no? A esta primera globalización, ¿no? Que se da en el siglo XIX, las comunicaciones también se hacen ahora mucho más expeditas, más rápidas, ¿no? Los telégrafos, los barcos de vapor, ¿no? Nos parecen ahora medios muy primitivos, pero en la época fueron revolucionarios. Sin embargo, también propiciaron que las enfermedades se difundieran con mucha más velocidad. El caso paradigmático es el del cólera. El cólera, una enfermedad hasta entonces confinada a algunas zonas de la India, rara vez salía de la India porque la gente se moría en el camino, ¿no? A peregrinar, un viaje, y en el barco o en la caravana se morían y ya dejaban, ¿no? En cambio, el barco de vapor permitían que llegaran, ¿no? Y fuera incubando la enfermedad y al llegar la desarrollaran. Y en muchos casos la desarrollaron precisamente en un gran centro que fueron las ciudades sagradas, ¿no? Tanto de Irak como de la Meca. Y ya sabemos que ahí llegaban de todas partes del mundo, ¿no? Los musulmanes. Fue en torno a los años 1820, 1830, el comienzo de una oleada de epidemias, que solo a fines del siglo XIX serían controladas. Cada gran episodio, podemos decir, de avance, ¿no? La cultura, el neolítico, las ciudades, la primera globalización, están asociados también a estos elementos negativos, ¿no? No nos sorprendamos entonces, este fenómeno, ¿no? Pensamos nuevo, en realidad es el último episodio, ¿no? De un proceso muy amplio. Esta epidemia, ¿no? Que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, hasta un nombre especial ha tenido que recibir, y que probablemente va a continuar si no nos damos cuenta, ¿no? de esta relación perversa que hay entre el progreso, ¿sí? Y la relación con la naturaleza.